Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con sus 45 canales de televisión socios difunden estos espacios de entrevistas a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña el ex candidato a la vicepresidencia de la República, el doctor Andrés Páez Benalcázar, quien, como sabemos, ha librado una batalla bastante dura y de largo tiempo contra el anterior proceso eleccionario. Qué gusto, Andrés, que nos acompañes. Bienvenido a SECREA. Muchas gracias, Roberto. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes. ¿Qué has hecho? ¿A qué te has dedicado después de la campaña electoral? Tú pasaste varias noches durmiendo en las calles, peleando, gritando, en la campaña misma, y después de eso, bueno, me imagino que has descansado un poco. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho ahora? Bueno, me tomé un respiro, ¿no? Para poder recuperar energías, y ahora he regresado al ejercicio de mis dos profesiones, la de abogado y la de sociólogo, y también he regresado a la docencia. Así que eso no significa que he abandonado la lucha política, porque como yo lo he dicho y en varias ocasiones, esta no es una lucha contra personas, esta es una lucha contra una franquicia chavista que se instauró en el Ecuador a principios del año 2007 y que sigue vigente. La mayor muestra de que sigue vigente es que no se ha hecho absolutamente nada para cambiar el modelo económico y que la situación económica del Ecuador sigue siendo crítica y que tenemos un gobierno lanzando juegos pirotécnicos diciendo que dialoga, pero sin llegar a concreciones. Yo aplaudo, por supuesto, que se dialogue con los medios de comunicación y que se termine esa política permanente de intimidación y acosamiento a los medios de comunicación. Pero la ley de comunicación sigue vigente. Pero toda vez de que hasta el momento no ha existido, a pesar de que los gremios de los medios de comunicación de manera formal hemos solicitado al presidente de la República una reunión, esa reunión todavía no llega, han pasado 100 días. ¿Cómo ves tú estos 100 días? Los medios de comunicación no hemos tenido como gremios una reunión directa con el presidente de la República. Pero en tu caso, como ex candidato a la vicepresidencia de la República, ¿qué balance te merece estos 100 días de gobierno? Bueno, insisto, está bien dialogar. Por ejemplo, que se dialogue con los empresarios. Pero el impuesto más estúpido que se ha creado, que es el anticipo al impuesto a la renta, sigue vigente. Se dialoga con la CONAIE, pero tenemos decenas de líderes sociales encarcelados y procesados. Se hace un discurso de que ya no habrá la permanente persecución de antaño, del correísmo, pero sin embargo, Fernando Villavicencio sigue asilado en el Perú. Y sigue Clever Jiménez con un grillete en su pierna. Vergonzoso. Eso da cuenta de que durante 100 días lo que han habido son juegos pirotécnicos para entretener a la gente, pero no hay concreciones. Y lo que la ciudadanía demanda son cosas concretas. Es decir, por ejemplo, de la ley de comunicación, quitando lo que es el derecho de réplica, quitando parte de lo que significan las radios comunitarias, el resto que ha servido para la persecución a los medios de comunicación tiene que ser echado a la basura. En el sector empresarial se espera con ansias que existan medidas contundentes para reactivar el aparato productivo, reduciendo aranceles, eliminando impuestos, racionalizando otros impuestos, introduciendo reformas laborales que le den al mercado laboral en el Ecuador cierta oxigenación, porque es un mercado laboral acosado por normas que podrían aplicarse en Suiza, pero no en la realidad del mercado laboral ecuatoriano. Es decir, lo que el país extraña es que se tomen medidas concretas. Si es que Lenín Moreno le trae a Fernando Villavicencio y le da las garantías para que con este equipo que hemos formado con él, con Clever Jiménez, continuemos haciendo sin tropiezos las denuncias que durante 10 años sostuvimos y que ahora el tiempo me ha dado la razón, y también a Fernando Villavicencio. Esa sería una señal de que efectivamente hay un propósito de luchar contra la corrupción, pero no se hace nada, o sea, que Roberto. Fernando Villavicencio tenga exactamente la misma suerte que Carlos Pareja Yanuseli, que venga con toda tranquilidad
y exponga sus criterios. Sí, pero no a la cárcel, pues, porque no ha cometido delito, una infracción. Solo para el correísmo Villavicencio cometió delitos. Solo para el correísmo yo infringí normas. Solo para el correísmo fue Clever Jiménez el que violó la ley. Pero al contrario, lo que nosotros estuvimos haciendo permanentemente es denunciando. Fíjate, Roberto, el primero que menciona al tío de Glass, a Rivera, fui yo, en enero del año 2015. Y le mando una carta a Correa, que la he publicado en las redes sociales y que está con la fe de recepción de la Presidencia de la República. Y le digo, estas cosas existen vestigios de que aparentemente se han realizado algunas transacciones con tales bancos, con tales cuentas, en tales partes. No hizo absolutamente nada el gobierno. Y así nos pasó con un sinnúmero de denuncias. Entonces, 100 días después, la gente dice, bueno, está bien, ¿no?, que haya un par de discursos semanales diciendo que la lucha contra la corrupción, pero traerle a Capaya no creo que sea un mérito enorme si es que no se desmadeja toda esta maraña de corrupción que muy probablemente va a terminar en un ático en Bélgica. ¿Se podrá entonces interpretar o malinterpretar que lo que quiere Lenín Moreno tal vez es desmantelar el correísmo e instaurar un sistema llamado morenismo? La jugada es clarísima. ¿O se mantiene exactamente la misma estructura? La jugada es clarísima. Hay un acuerdo en donde Moreno toma su propio andarivel con el propósito de registrar su propio partido político. Entonces habrá el partido político de gobierno que será aparentemente el que Moreno está impulsando, y el de oposición será Alianza País. No seamos ingenuos ecuatorianos. Aquí de lo que se trata es de un copamiento del espectro político. Y nosotros tenemos que levantar una voz diciendo, queremos un modelo distinto, pero el modelo distinto no es de estilo, no es de formas. Cierto es que contrasta la serenidad de Moreno con la vulgaridad de Correa. Cierto es que hay un contraste que nos da un respiro. Por lo menos ya no tenemos todos los sábados la hora loca. Ya es algo, ya es un avance. Pero lo que queremos los ecuatorianos son cosas concretas y que efectivamente si hay diálogos, que esos diálogos aterricen en hechos concretos, y en 100 días no vemos hechos concretos. Todavía hay un equipo económico que fue el mismo que acompañó a Correa. ¿Y a qué se ha dedicado Roberto? A decir que esas cifras maquilladas son cifras reales. El mismo Moreno habla de 60,000 millones de deuda y su ministro le desmiente. ¿Por qué se mantiene un modelo económico que tiene raíces autoritarias? Raíces de un despilfarro de los fondos públicos. Eso es lo que está lastimando severamente la economía. Y 100 días después, todavía no vemos medidas económicas. Ahora, y postergar esas medidas puede ser tremendamente peligroso para Moreno por una razón. Él tiene en sus manos una crisis política, pero sabe también que tiene una crisis económica galopante. Así es. Si es que se mezclan la crisis política y la crisis económica, esa combinación es explosiva y le puede estallar en las manos a Moreno. Entonces él tiene que tomar medidas en el orden político para aliviar esa situación, de manera que pueda sortear con más soltura la crisis económica. Pero esa mezcla puede ser nefasta para el propio gobierno. Ahora, esta mezcla que tú acabas de mencionar, Andrés, habla también o tiene relación con las palabras del presidente de la República de hace pocos días, donde él ha mencionado que va a instaurar un proceso muy profesional que se enmarque en una cirugía mayor contra la corrupción, textualmente. Cirugía mayor contra la corrupción, es lo que él ha dicho. Han pasado 100 días, hemos visto algunas cosas contra la corrupción, pero un periodo gubernamental dura 4 años. No estamos en los 200 días, no ha acabado un primer año. ¿Qué pasa, como tú mencionas, con el resto de detalles? Medios de comunicación, educación, el tema de las escuelas, los colegios, son muchos los factores. Se insiste en esto de las escuelas del milenio. No nos olvidemos que escuelas del milenio, hospitales, refinería del Pacífico, la refinería de Esmeraldas, son las mega obras para el mega lleve. Eso es lo que el país tiene que tener conciencia. Esas megas obras también produjeron
hechos deleznables. Y lo que nosotros decimos es, hay que aterrizar en otro tipo de medidas como las que nosotros planteamos en la campaña electoral. Es decir, hay 9.000 escuelas cerradas en el Ecuador. En el correísmo se cerraron 9.000 escuelas. Escuelas que le servían ¿a quiénes? A las comunidades pequeñas en donde los niños podían caminar unas pocas cuadras y llegar a esas escuelas. Evidentemente no eran pues una maravilla. Claro. Pero, ¿cuál es la diferencia? Podían por lo menos ir a la escuela. Ahora tenemos casos de niños que tienen que caminar 2 horas, 3 horas al día. Tenemos casos de niñas que han sido violadas en el camino a esas escuelas. Hay que reabrir esas escuelas. Hay que reformar las universidades. ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan ir a estudiar. Si la aspiración de un padre de familia, especialmente de los más pobres, es que sus hijos vayan a las universidades, el correísmo lo que produjo es 1 millón de jóvenes fuera de las universidades. Tenemos en Ibarra el caso de un chico que se suicidó porque no pudo obtener un cupo para la universidad. Esas son las medidas que nosotros exigimos. Tenemos una tabla de drogas que ha sido la gran alcahuetería para venderles drogas a los chicos, especialmente a las escuelas fiscales más pobres del país. Hay que acabar con eso, porque eso se ha convertido en un drama terrible, especialmente para los más pobres. Ahora, el proceso continúa, el drama para los pobres continúa, el salario básico unificado, algo aumentado, tenemos varios factores que afectan a la pobreza, pero más de eso, la corrupción. Todas las denuncias que hemos visto en las últimas semanas, y ahora específicamente en estos días, contra el vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué criterio le merece todo este proceso de Jorge Glass a Andrés Páez, el anterior candidato a la vicepresidencia de la República? En diciembre del año anterior, fui donde el fiscal Chiriboga y le dije, como acto urgente le pido que disponga la prohibición de salida de Glass. En diciembre de 2016. En diciembre del año anterior. Una vez más me adelanté. En el mismo diciembre del año anterior dije una cosa que hay que recordar y que los ecuatorianos tienen que recordar todo el tiempo. En enero del 2007, 1 libra de chochos costaba 60 centavos. Estoy hablando de un alimento muy común en la sierra, que es parte de la alimentación de todas las familias. Hoy la libra de chochos oscila entre $1 y $1.20. Casi se ha duplicado. Y así podríamos hablar de todos los productos. El deterioro de las condiciones de vida de los ecuatorianos es muy grave. ¿Cómo influye la corrupción en esto? Si es que hay un Estado que pierde dinero por la corrupción, si los cálculos, para mí, no tan exactos, la Comisión Anticorrupción habla de 25.000 millones, gente experta en estos temas habla de 60.000 millones de corrupción en 10 años. Si es que hay un Estado que es permanentemente esquilmado por la corrupción, se le hace cada vez más difícil tomar medidas para mejorar las condiciones de vida. ¿De quiénes? De los más pobres, porque los que más tienen se baten y hacen con su dinero lo posible para seguir viviendo. Hay mucha gente que puede coger sus cosas y marcharse, Roberto, y buscar nuevos derroteros. ¿Por qué? Porque tienen los recursos para eso. Pero la inmensa mayoría de ecuatorianos no se puede ir. Y no tenemos por qué irnos, porque esta es nuestra patria. Y tenemos que defenderla, porque lo que les podemos dejar a nuestros hijos es esta patria. Y queremos una patria en la que nuestros hijos puedan crecer sin este cáncer, que no solo es la corrupción, es la impunidad. Roberto, en enero del año 2012, yo denuncié la metida de mano en la justicia, demostré con puntajes cómo se habían robado el dinero, no solamente de las construcciones, sino además cómo habían incidido para conformar la Corte Nacional de Justicia. Demostré, pero con documentos, hasta la saciedad. Ahora se ven las consecuencias. Ahora, yo me adelanté 5 años. Ahora se ven las consecuencias de tener jueces que no actúan en función de los intereses del país, sino en función de las órdenes que reciben. Y eso es tremendamente grave. Entonces, ¿qué tenemos? Un problema económico grave,
un problema de corrupción grave, un problema de impunidad grave, un deterioro significativo de las condiciones de vida de los ecuatorianos que se mide en el costo de los precios de los productos de primera necesidad y en el costo de los servicios. Tenemos varias hidroeléctricas construidas y yo me pregunto, ¿ha bajado el costo de la luz? Eso es lo que los ecuatorianos dicen. O sea, ya linda la obra. ¿Cuántos millones que han gastado? 4.600 millones en hidroeléctricas. Lindo, qué bueno. Ya inauguraron, ya cortaron la cinta, ya se tomaron las fotos. Pero el ecuatoriano de clase media, el ecuatoriano pobre sigue pagando una planilla de luz que no se ha reducido en su precio. Para nada. Y que en algunos casos hasta se ha incrementado. Sí, se incrementa. Entonces, ese es otro problema. Y tenemos otro problema grave, Roberto. Un mercado laboral contraído. Un subempleo más alto. Un desempleo más alto. La gente no tiene trabajo. Hay dramas de gente de clase media con niños chiquitos. No tiene trabajo el padre. No tiene trabajo la madre. A rato se arriman en donde los suegros, donde la mamá. Los jóvenes universitarios salen de las universidades ¿a qué? Con un lindo título, ¿a qué salen? O jóvenes que tienen especializaciones, maestrías. Posgrados, así es. No tienen en dónde trabajar. Ahora, si avanzamos un poco en este tema, la última renuncia que vimos hace pocos días del señor Patiño, la señora o señorita Pavón, del señor Hernández, ¿realmente obedece a una estrategia impuesta por Rafael Correa o están en desacuerdo del actual gobierno? Bueno, esas son peleas internas que en parte pueden tener algo de verdad y en parte tendrán también mucho de fábula. Pero eso es un tema que no le interesa al país. Porque lo que los ecuatorianos dicen es, bueno, si se pelean, se pelean. Que se vaya. Allá ellos que vean cómo arreglan sus problemas. Los problemas de los ecuatorianos son otros. ¿Cuál es la angustia de una madre? Ahora, que su hijo no va a tener cupo en la universidad. Y dice, ¿y si no va a la universidad? Se dedica a fumar drogas, se dedica a los videojuegos, se dedica al ocio, entre comillas. Por ahí a robarse unas cositas en la tienda de la esquina. Estoy hablando de la inmensa mayoría de familias que son clase media baja, la clase pobre del país. ¿Cuál es la angustia de la madre? Ya, qué lindo, mi hija se gradúa de la universidad. ¿Y dónde va a trabajar? ¿Cuál es la angustia de los padres? Mi hija está viniendo en bus de la universidad. Ojalá no le roben el celular. Ojalá no le asalten. Voy a salir a la esquina a esperar para acompañarle. Porque de pronto aquí con la oscuridad le caen los rateros y le pueden hacer algo. ¿Cuál es la angustia del padre de familia? Tengo un camellito. Tengo un camellito por unos días y mañana, hoy voy a parar la olla y mañana. Eso psicológicamente, emocionalmente, ¿qué produce? Un grado de insatisfacción y vienen los temas de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la angustia de la gente? Es que uno tiene que ir a los supermercados. Yo he visto ese fenómeno. La gente va pasando los productos y le van marcando. Y la gente va mirando hasta dónde dice, hasta ahí puedo comprar. Sí. Y estos productos, no, estos ya no puedo comprar. Y saca el dinero justo para lo que... Esa es la realidad de la gente, Roberto. Entonces, todos que se peleen los de Alianza País, no nos importa un pepino. Lo que queremos es que la gente pueda resolver sus problemas más apremiantes, su día a día. Que los chicos puedan ir a la universidad. Que no haya esa tabla de drogas. Ahora, esta visión muy clara y visión de futuro y humanista que tú tienes, ¿en qué relación se podría establecer con la famosa muerte cruzada que ahora nos están hablando? Con la famosa consulta popular que nos están hablando. Porque lo que tú dices es el día a día de la sociedad en todas las poblaciones del país. Efectivamente es así. Ahora, el sector político, la asamblea, la presidencia, etcétera, hablan, reitero, consulta popular y muerte cruzada. ¿Cómo vamos allá? Pongámonos, yo creo que a estas alturas del partido, cuando ya somos toros lidiados, ¿verdad? Tenemos que ponernos en los zapatos del ecuatoriano común. Entonces el ecuatoriano común dice, a ver, consulta popular, ¿para qué? ¿Para qué? Eso quise decir, ¿para qué la consulta popular? Dice, a ver, van a cambiar el Consejo de Participación, vamos a eliminar ese disparate. Vamos a cambiar al Consejo Nacional Electoral, autor del fraude del 2 de abril. Bueno, eso sí me interesa. Pero además el pueblo dice, ¿y nuestro día a día? ¿Y la papa?
y parar la olla y la educación de los niños y lo que nos cuesta vivir y las tarifas eléctricas y el costo de la canasta básica. Entonces la gente dice, otra vez nos llaman a las urnas. ¿Para qué? ¿Para lanzarnos juegos pirotécnicos otra vez y que estemos entretenidos bien? No, pues, la gente pobre no es tonta. La gente común no es tonta. La gente dice, quiero que me solucionen mis problemas. Entonces yo digo, consulta popular con ese Consejo Nacional Electoral contando los votos es una ingenuidad. Pero consulta popular con un Consejo Electoral independiente del poder, con gente destacada, honorable, autónoma en sus decisiones que hay en el Ecuador. Esa Comisión Cívica Anticorrupción de la sociedad civil demuestra que hay gente honorable y correcta en el país y que puede integrar un organismo de esa naturaleza. Entonces ahí sí, ahora vamos a las preguntas. Eliminar el Consejo Nacional Electoral, perfecto. ¿Y por qué no hablamos también de eliminar 14 impuestos que los ecuatorianos pagan? ¿Cuál es la realidad del comerciante, Roberto? Del comerciante, el que tiene un bazar en el barrio. Le cae el SRI, el IES, le cae el Ministerio de Ambiente, le cae el Ministerio de Trabajo, todo el tiempo. Pero a los grandes mafiosos que se han llevado el dinero del Ecuador, nadie les dice nada. La realidad de esa gente es que dice, vea, pagamos todo tipo de impuestos, pero las ventas han caído tanto porque la gente no tiene dinero en el bolsillo, la gente no tiene para comprar. Y muchos locales se cierran todos los días. Y ahí se terminan proyectos de vida, porque esa gente dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, hay que resolver los problemas de la gente. Vamos pues a una consulta popular y todos vamos a apoyar. Eliminar 14 impuestos, eliminar las restricciones para que los jóvenes entren a la universidad, eliminar la tabla de drogas, aprobar un paquete de reformas laborales, darle a la justicia independencia. Porque así como hay jueces que pueden ayudar en un caso de corrupción de manera indebida para salvar a un pícaro, también hay otros procesos judiciales que tiene la gente por un contrato de arrendamiento, por una letra de cambio, que les interesa que los jueces no se vendan, que sean gente transparente. Es decir, lo que el país espera es que se aterrice en la solución de sus problemas primarios, de sus problemas del día a día. Y no que le sigan lanzando juegos pirotécnicos. Entonces la gente dice, se han peleado en Alianza País, bueno, pues que se peleen. Que el loco del ático sigue hablando, bueno, pues que haga. Eso igual a mí no me influye en nada. En el día a día de la gente dice eso, a mí ni me da ni me quita. Creo que a nadie. La prensa estamos obligados a informar. Pero por creo ejemplo, que a la sociedad... Roberto, consulta popular. Eliminar la ley de comunicación, en mi opinión, exceptuando lo del derecho de réplica, que es rescatable, sí. Y la parte de las radios comunitarias, dándole y también los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, que me parecen cosas rescatables de eso. Pero eliminar ese disparate, eliminar ese capítulo, creo que es 4 de la Ley de Seguridad, en la cual se crean una base jurídica para tener grupos paramilitares, civiles armados como en Venezuela. Una consulta popular para que se tomen medidas para proteger la dolarización. Para eso sí la gente dice, perfecto, pues vamos, caminemos a la consulta popular. Ahora, interesantes los criterios, y sería muy importante en esto, mi querido Andrés, si es que en algún momento el candidato, el político, propone esto a la sociedad. Sea en unidad, como ustedes han estado con alianza con Creo, o sea de manera independiente. Yo creo que la sociedad ecuatoriana sí necesita una guía para este tipo de temas. Una guía que permite entender y conocer que el Ecuador debe despegar, que el Ecuador debe Roberto, cambiar. Y hay otros temas. Indulto a las víctimas del 30S. Policías que están encerrados ahí, sin haber tenido arte ni parte hay en este muchos tema. Factores que en que 10 los años... médicos no sean tratados como delincuentes con ese código integral penal. Si ningún médico va a una sala de operaciones a matar a nadie. Y ahora es así. Los médicos se cuidan. Queremos agradecerte, mi querido Andrés. Han Gracias, pasado Roberto. 30 minutos de un diálogo muy rápido. Tenemos que hacer un diálogo muy pronto nuevamente, mi querido Ojalá, Andrés. muchas gracias. Y qué gusto con ustedes, amigos, como todas las semanas en el espacio de Se Crea, que a nivel nacional pueden ver este tipo de entrevistas. Y bajo su comentario estamos siempre a las órdenes. Un gusto y hasta la próxima semana. Gracias, Andrés. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión,
TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.